y las dejo con el Hospital Británico. Bueno, hola a todos. Yo soy María Iris Cepero, residente de tercer año del Hospital Británico de Bioquímica Clínica. Les voy a contar un poquito de un patrón que nos apareció en el laboratorio de autoinmunidad. Son anticuerpos anticentríolo, que es un patrón muy raro y, bueno, obviamente está relacionado con un caso clínico. Bueno, ahora no quiero andar. Ahí está. Se presenta a la consulta del servicio de reumatología una paciente de 39 años que no tiene antecedentes patológicos y lo que dice es que tiene artralgias inflamatorias de 4 meses de evolución, que lo que dice ella es que nota que empezaron después del parto. Tiene compromiso en las interfalanges proximales de los carpos, los codos, las rodillas y los tobillos. Y también lo que nota es que se le van sumando nuevas articulaciones, no es que todas juntas empezaron. A su vez, ella siente la boca seca y dice que cuando tiene frío las manos se les ponen blancas. Obviamente se piensa en algo autoinmune, entonces los reumatólogos le piden un laboratorio completo, donde todos estos valores, factor reumatoideo, PCR, complemento, proteinograma y perfil tiroideo, son normales y las serologías son no reactivas. Si se le pide un laboratorio completo de autoinmunidad, nosotros en el laboratorio hacemos determinaciones por inmunofluorescencia indirecta, por ELISA y por LIA o inmunoblot. Se le piden un montón de autoanticuerpos, por ejemplo, el anticuerpo antivimentina mutada citrulinada, que es para el diagnóstico de artritis reumatoidea, le da negativo, anticuerpos anti-RNP, que es para la esclerodermia, le da negativo, anticuerpos anti-DNA, que es para ver si tiene lupus, le da negativo, el anticuerpo anti-esclero70 también es para la esclerodermia y le da negativo. Lo que se ve positivo es anti-RO y anti-LA, que uno está bien en el borde superior, digamos, bien en el punto de corte, no está muy aumentado, y el otro está levemente aumentado. A su vez también tiene anticuerpos antimúsculo lisos positivos, pero con un título bajo en el corte, de 1 en 80. Lo que sí tiene un patrón, se le pide el FAN, y tiene un patrón antinuclear, anticentríolo en un título, en un título altísimo, en 1 en 5120. Y como ven, ahí se ven los centríolos ubicados y que florecen un montón. Ese título es altísimo para los que hacen inmunofluorescencia indirecta. Esto hubo que diluirlo varias veces y ver, y también descartar que no esté solapándose con algún otro patrón, porque es un título muy alto. Entonces, nosotros lo que hacemos es una dilución en 1 en 80 y cuando vemos que está muy positivo, que florece mucho, hay que hacerle diluciones seriadas. Y se llegó a este resultado. Entonces, a su vez, los médicos, como la paciente decía que las manos se le ponían pálidas, esto es bien característico de los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es esto, ante un estímulo externo, como por ejemplo el estrés o el frío, la paciente como que empieza a perder la circulación en los dedos y se le ponen blancos, tiene una cianosis, pero que una vez que pasa el estímulo, al ratito, a los minutos, vuelve a tener recirculación y los dedos vuelven a su color normal. Esto le da que tiene una capilaroscopía aumentada, el médico lo que hace es tiene un microscopio el reumatólogo en su consultorio y mira los capilares al microscopio. También se le pide una prueba del ojo seco. La paciente decía que tenía la boca seca, entonces lo que querían hacer es descartar que también tenga ojo seco y le da negativo. Se le pone una tirita de papel y una determinada cantidad de tiempo, 3 minutos más o menos, y se ve si tiene producción de lágrima o no. En el caso del fenómeno de Raynaud, estos son los diferentes alteraciones morfológicas, los diferentes patrones que se pueden observar. En un paciente normal los capilares se ubican en las partes laterales de los dedos y van bien paralelos. En este caso tenemos por ejemplo, es todo una alteración que es tortuoso. Acá los capilares están muy ensanchados y eso es lo que va a dificultar la circulación de la sangre. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pensó con todos estos resultados? ¿Qué fue lo que pensaron los médicos? Lo primero que pensaron cuando se encontraron con este patrón que tiene es que es algo rarísimo que no se ve. O sea, nosotros tuvimos uno solo en el laboratorio y no sabían muy bien de qué agarrarse. Así que lo primero que se hizo es ir a la bibliografía y buscar reportes de casos.
Se pensó en un síndrome de Sjögren, pero se descartó por esto que ella dice que tiene la boca seca, pero no cumple con los criterios diagnósticos. La paciente tiene la boca seca nada más, pero el ojo seco no tiene anticuerpos, necesita cumplir con 4 criterios diagnósticos y no llega ni a 2. Entonces se descarta y se piensa en una esclerodermia. ¿Por qué? Por lo de las artralgias y por esto del fenómeno de Raynaud, que está muy relacionado con la esclerodermia. Entonces, estos son algunos de los papers o reportes de casos que hubo y como ven, la mayoría están relacionados con esclerodermias sistémicas, ya sea anticentrosoma o anticentriolo. Esclerodermia, fenómeno de Raynaud. Así que se inclinaron por ese lado. Estos son los papers que se encontraron. Como ven, hay 15 pacientes nada más reportados en la bibliografía hasta 2004. Posteriormente no hay muchos más. Entonces, son 15 pacientes con este patrón de anticuerpos anticentriolo y, como ven, la mayoría son de esclerodermia o Raynaud. Yo les mencioné que la paciente tenía un perfil tiroideo normal porque hay un caso reportado de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es la esclerodermia? Para entender un poco. Es una enfermedad multisistémica que está caracterizada por cambios inflamatorios, vasculares y escleróticos de la piel y de algunos órganos internos, y que cuando es más grave va a poder afectar pulmón, corazón y tracto gastrointestinal. Los pacientes con esclerodermia empiezan a tener la piel durísima. Es una enfermedad que está caracterizada por 3 patas, por decirlo de alguna manera. Se produce por defectos en la inmunidad celular, por fibrosis y por cambios vasculares específicos. Estas 3 patas, como les conté, pueden ocurrir y progresar de forma independiente. No necesariamente las 3 van a progresar de manera igual y no van a ocurrir en el mismo momento. A su vez, también dependiendo cómo progresen, va a depender el tipo de esclerodermia que tenga el paciente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Esto es algo bien característico y acá está el fenómeno de Raynaud que les contaba. Los pacientes tienen piel gruesa y está tirante, tienen telangiectasias, tienen depósitos de calcio en el tejido conectivo, empiezan a tener como úlceras en los dedos de ese depósito de calcio, tienen el fenómeno del Raynaud que está presente en el 90-95% de los pacientes con esclerodermia. Y cuando es más grave empieza a haber fibrosis a nivel de pulmón, corazón, riñón y hay una inflamación del esófago. Entonces, epidemiológicamente sabemos que es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres en una relación 3:1. Alguna bibliografía dice hasta 4:1 y que se presenta entre la 3ª y 5ª década de vida. El riesgo relativo de una persona de la población normal, digamos, es muy bajo, 0,026. Pero cuando hay algún familiar aumenta mucho a 1,6%. Igualmente son pocos los pacientes que padecen esclerodermia. Existen factores predisponentes que van a ser necesarios para que se produzca la enfermedad, como genéticos, hormonales, el puerperio. Recordemos que la paciente decía que había empezado después del parto. Factores virales, tóxicos, la radiación. Hay mucha bibliografía que habla de los primeros pacientes que se diagnosticaron con esclerodermia, que eran pacientes que usaban solventes clorados o que trabajaban con material radioactivo. Está íntimamente relacionado. Bueno, entonces, la base genética por sí sola no puede explicar el desarrollo de la esclerodermia. O sea, una persona que tenga algo genético que le pueda dar esclerodermia, si no tiene algún factor que se le sume, no va a padecer la enfermedad. Pero sí existen factores genéticos susceptibles y factores genéticos protectores. Una persona que tiene un familiar con esclerodermia, su riesgo de padecerla aumenta de 13 a 15 veces. Y si tiene un hermano, hasta 19 veces. El tema es que, como les dije, no se necesita la base genética para tener esclerodermia. Y ahí es donde aparece la epigenética, que lo que se cree que es el nexo entre los factores genéticos y los factores ambientales que pueden llegar a la persona a padecer esta enfermedad. Como todos sabemos, la epigenética son modificaciones en el ADN, modificaciones hereditarias en el ADN que no modifican la secuencia de nucleótidos. Entonces, hay reportados muchos pacientes con esclerodermia que tienen metilación de ADN, modificación de histonas y microRNAs alterados.
Otro de los mecanismos etiopatogénicos que son planteados es el microquimerismo. ¿Qué es el microquimerismo? Es la presencia en un huésped de células provenientes de otra persona. La forma más común de pasaje es el pasaje de células durante el embarazo. Esas células que pasan al huésped son indiferenciadas y permanecen quiescentes en un nicho, que generalmente es la médula ósea, y se van a activar en base a una respuesta o un estímulo ambiental. Generalmente lo que hacen es diferenciarse de una estirpe inmune. Entonces, esto es uno de los mecanismos por los cuales la paciente tenga una predisposición genética y con esto haya desarrollado la enfermedad. La patogenia de la enfermedad comienza con una lesión tisular, hay inflamación, hay fibrosis y hay esclerosis. En este cuadrito vemos que hay una lesión tisular, siempre se tiene que dar la predisposición, ese nexo que les cuento entre el estímulo ambiental y la predisposición genética. Esa lesión tisular va a hacer que se liberen algunas sustancias, como por ejemplo endotelina 1, va a haber un daño vascular, que va a ser la vasculogénesis defectuosa, va a haber hipoxia tisular. Ese daño vascular va a generar inflamación, que va a hacer que se recluten células del sistema inmune. Acá es donde aparecen los autoanticuerpos, se va a generar autoinmunidad y a su vez también se van a reclutar fibroblastos. Estos fibroblastos lo que van a hacer es proliferar, diferenciarse y sintetizar los 4 tipos de colágenos. Así que, y acá es donde comienza a reemplazarse el tejido funcionante por tejido fibrótico. Y ahí es cuando empiezan a haber más problemas. El curso clínico de la enfermedad está formado por 3 fases. Dependiendo qué tipo de esclerodermia tenga el paciente, va a ser cómo evolucionen estas fases. Puede que un paciente quede en la fase 1 y no siga progresando, o puede que un paciente a lo largo de los años termine en la fase atrófica y sea bastante grave. En la fase hematosa es bien característica de los pacientes con esclerodermia. Lo que hacen es, están como hinchados, inflamados, y los dedos se les ponen gordos, que se los conoce como dedos en salchicha. Tienen 5 salchichas de dedos, básicamente. Y se disminuye el drenaje linfático y hay daño microvascular. Obviamente, el fenómeno de Raynaud va a aparecer en la mayoría de los pacientes. En la fase indurativa ya empieza a haber engrosamiento importante de la piel, va a haber prurito intenso y va a haber compromiso de los movimientos articulares. Y acá es cuando aparecen los síntomas sistémicos, si es que hay afectación de alguno de los órganos internos. La fase atrófica, que es la que aparece varios años después, el paciente va a parecer que tiene la piel más suave, brillante y parece normal, pero cuando el médico la palpación es tensa y está bien pegada a los planos profundos, tiene muy poca movilidad y hay un compromiso de órganos internos que es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la esclerodermia? Tenemos 2 grandes grupos, esclerodermia localizada y esclerodermia sistémica. La esclerodermia sistémica, a su vez, se divide en limitada y difusa. En la localizada, al paciente no le va a presentar muchos problemas, inmunogenéticamente es totalmente diferente a la sistémica. El paciente va a tener afectado solamente una parte de la piel, muchas veces esa afectación es un segmento de la piel muy chiquito y pasa inadvertido y el paciente no se da cuenta y nunca se diagnostica. Es en una sola parte del cuerpo y no va a tener esclerodactilia, no va a tener fenómeno de Raynaud, no va a tener cambios capilaroscópicos, no va a tener compromiso de órganos internos. El paciente vive normalmente sin ningún tipo de problema y como muchas veces, como les dije, pasa inadvertida, no se diagnostica. En el caso de la esclerodermia limitada, que es un tipo de esclerodermia sistémica, la propiamente dicha cursa con síndrome de Crest más hipertensión pulmonar. A veces puede presentarse solamente síndrome de Crest, que tiene este nombre por cada sintomatología que aparece. Va a haber calcinosis, va a haber fenómeno de Raynaud, va a haber dismotilidad esofágica, va a haber esclerodactilia y va a haber telangiectasia. La evolución cutánea es lenta, no progresa rápidamente y generalmente la aparición entre el fenómeno de Raynaud, el periodo entre que aparece el fenómeno de Raynaud y que aparecen los síntomas sistémicos es de varios años. En el caso de la esclerodermia difusa, esta sí es grave, afecta a órganos internos. Los pacientes muchas veces se mueren por
enfermedades cardiovasculares y a veces porque tienen hipomotilidad esofágica y no pueden comer. La verdad que es muy grave y como que el desmejoramiento es bastante feo. La sobrevida a 10 años del 40 al 60% es baja y sí la evolución es muy rápida y el fenómeno de Raynaud, entre que aparece el fenómeno de Raynaud y aparecen los síntomas sistémicos hay poco tiempo. Y bueno, sí hay afectación de la piel, de las articulaciones, hay una afectación bastante grande de todo el cuerpo. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene o no esclerodermia sistémica? En 1980 se publicaron criterios que en el 2013 el Colegio Americano de Reumatólogos y la Liga Europea de Reumatología modifican y lo que hacen es poner ítems y subítems. Cada ítem lo que va a hacer es sumar puntos. Si el paciente suma más de 9 puntos, sabemos que estamos en presencia de una esclerodermia sistémica. ¿Qué pasa? Acá los autoanticuerpos que aparecen no son los que tienen la paciente. Está el anticentrómeno, el esclero70 y la RNA polimerasa 3. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en el caso del diagnóstico de esclerodermia? Al paciente, cuando vienen con estos diagnósticos, va a consultar cuando todavía no tiene una afectación muy grande y se le va a pedir una batería de autoanticuerpos. Lo que generalmente se pide es un FAN o un anticuerpo antinuclear que aparece en el 90% de los pacientes. Y después el porcentaje de aparición y qué tipo de anticuerpo aparezca va a depender también del tipo de esclerodermia que el paciente tenga. Lo que tenemos que saber es que estos anticuerpos pueden no estar presentes, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente, y tampoco van a variar en el curso de la enfermedad. Es decir, que si la paciente comienza el tratamiento, los anticuerpos los va a seguir teniendo. No sirven para seguimiento de tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es, por inmunofluorescencia, hacemos el FAN y vamos a poder ver estos dos patrones. Todos estos se hacen por ENA y por ELISA. Pero ¿qué pasa? El bioquímico que está entrenado con la inmunofluorescencia va a poder relacionar los patrones que vea en el ANA o en el FAN con los diferentes autoanticuerpos que aparezcan. Entonces, por ejemplo, si ve un nucleoral granular, florecen los nucleolos, tiene metafase positiva y a su vez tiene muchos gránulos que fluorescen en el núcleo. El bioquímico que está entrenado y que sabe puede decir, bueno, esto puede estar relacionado con un esclero70, se habla con el médico y le dice, ¿por qué no le pedís una ELISA para ver todos estos anticuerpos? Después tenemos, es otro autoanticuerpo que aparece en la esclerodermia sistémica, que es la fibrilarina, y es un patrón que se ve en el microscopio, se ven los nucleolos positivos, así, y se ve todo como una nubecita de puntitos muy pegados uno del otro, que lo que se llaman como clampi, se le dice, o aglomerado, que está rodeando el núcleo. Bien, retomando la paciente, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿La podemos diagnosticar o no? Bueno, la paciente tenía un fenómeno de Raynaud, que según los criterios suma 3 puntos. Tiene alteraciones capilaroscópicas, que según los criterios suma 5 puntos. Hasta ahora no es posible decir que tiene una esclerodermia sistémica. ¿Qué pasa? Las artralgias no forman parte de los criterios. Sí forman parte de las características clínicas de la enfermedad, pero no forman parte de los criterios. No podemos decir que tiene esclerodermia sistémica y este patrón, que es tan raro, obviamente tampoco aparece en los criterios del 2013. En el consenso argentino de dermatología sobre esclerodermia, recién nombran este patrón como muy raro. Ni siquiera está dentro de los anticuerpos que se podrían llegar a encontrar en esclerodermia, pero sí que se asocian. Entonces, ¿por qué vemos esto? ¿Qué son los anticuerpos anticentriolos? El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos y va a estar formado por 2 subunidades que son los centriolos. Estos centriolos se organizan en espiral y tienen un triplete de microtúbulos que se van asociando así.
Esta organela lo que hace es permitir una división mitótica normal, equitativa. O sea, en la mitosis lo que hace es que el material cromosómico se divida equitativamente en las células hijas. Entonces, obviamente, ante una enfermedad que está detectando, unos anticuerpos que están detectando acá, va a haber alguna disfunción en la mitosis. Los anticuerpos anticentriolos son muy poco frecuentes. De todos esos papers que le mostré, hubo muchos pacientes que se estudiaron con esclerodermia y la verdad que había un patrón anticentriolo, 2 patrones en 700 pacientes, en 100 pacientes. Son muy poco comunes y muy raros. Sí es un signo de autorreactividad compatible con esclerodermia. No quiere decir que tener un anticuerpo anticentriolo me está dando la firma de que tiene una esclerodermia. Hay varias proteínas que pueden ser diana de los autoanticuerpos. Los centriolos, por ejemplo, tienen enolasa y tubulina, que en muchos de los trabajos se estudiaron después. Son trabajos de investigación, no son trabajos que nosotros podamos hacer, pero sí se estudiaron que eran, los autoanticuerpos estaban dirigidos contra estas proteínas. Y lo que tenemos que saber, que es muy importante, que algunas proteínas que forman parte de esta organela no van a estar presentes en todo el ciclo celular, sino que van a estar presentes en algunas fases del ciclo celular. Entonces, por eso no vemos florecer todas las células. Y también vamos a ver ubicados de manera diferente los centriolos en base a en qué fase del ciclo celular esté la célula. Entonces, en el ANA, en esta célula que está en interfase, los centriolos van a estar pegaditos uno del otro y adyacentes al núcleo. Y acá en metafase, que todavía no se produjo la división a células hijas, van a estar opuestos, pero también al costadito del núcleo. En esta la metafase es negativa. Bueno, para ir terminando, les quería mostrar esto que es 2014. Lo que hice... Esta mujer lo que hizo es estudiar un montón de mujeres con cáncer de mama y vio que hay una asociación entre la aparición temprana de anticuerpos anticentrosoma y que son como una expresión de autoinmunidad. No hay nada publicado certero todavía, pero sí lo que vio es que aparecían mucho antes de la aparición del cáncer de mama. Entonces podrían ser un signo de temprano de aparición del cáncer de mama y serviría para estudiar algunas pacientes que tengan riesgo de padecerlo. Bueno, para terminar, como conclusiones, el patrón de anticuerpos anticentriolos es muy raro, rarísimo. Nosotros vimos uno solo en lo que está el laboratorio de autoinmunidad en el hospital. Hay muy pocos casos reportados. Lo importante es que lo que se vio es que este patrón puede predecir el inicio de la esclerodermia sistémica muchos años antes, porque la paciente que nosotros tenemos todavía no tiene una esclerodermia sistémica presente, o sea, no tiene todos los síntomas, pero no podemos decir que tiene una limitada, porque ya tiene Raynaud, ya tiene compromiso de articulaciones. Entonces esto nos puede llegar a servir para seguirla y que en el futuro le aparezcan otro tipo de anticuerpos y poder sí diagnosticarla. Como les dije, no se asocia directamente con ninguna enfermedad, pero sí siempre hay que relacionarlo con la clínica de cada paciente y hay que individualizar cada paciente, porque si este paciente hubiese tenido otra presentación, se podría haber asociado con otra enfermedad. En este caso, bueno, se debe seguir exhaustivamente, por esto que les digo, la enfermedad puede progresar y puede servir para adelantarse a que no complique mucho la calidad de vida del paciente, y si es una mujer, por esto que les acabo de mostrar, seguir la parte oncológica, porque puede servir. No hay nada publicado, no hay nada certero, pero esta mujer es como que está muy metida con este tema y cree que puede llegar a ser útil para el futuro. Nada más, muchas gracias.